Vamos a continuar. Les agradecemos, por favor, copiar las preguntas en el Zoom y en el YouTube. Después de la presentación de cada uno, vamos a pasar a la ronda de respuesta de preguntas. Sí, el profesor Ramón Javier Callejas nos va a hablar sobre el eje de financiación de la educación superior. Muchas gracias. Ya dañó la media. Sí, pues sí, ya es muy difícil. Buenos días para todas las personas que hacen parte de este foro, las que están presentes acá, profesores, estudiantes, a los compañeros de mesa. Estoy muy contento de estar aquí en mi calidad de profesor. Y para eso me corresponde, obviamente, presentar algunos elementos importantes de la discusión sobre financiamiento. Ya ustedes se dieron cuenta, digamos, de lo complejo que es el sistema universitario estatal, global, porque aquí hay que hablar de universidades y de red de instituciones técnicas y tecnológicas. Es un sistema muy complejo desde su autonomía, y eso hace que todavía sea más complejo el tema de la financiación. Entonces voy a concentrarme básicamente en dos puntos, pero le voy a hacer más fuerza al segundo porque creo que en el primer punto yo creo que ya hay suficiente ilustración sobre el origen de los problemas de la financiación, no solamente de las universidades, sino de las instituciones técnicas y tecnológicas. Y el segundo punto, voy a poner a consideración unos elementos y unas reflexiones sobre lo que significa el financiamiento, que como lo dije al principio, es un tema demasiado complejo en un universo que es muy diverso, que es demasiado etéreo y donde todos los actores están buscando, pues obviamente en el buen sentido de la palabra, beneficios para el sistema educativo de educación superior en Colombia, que resulta un asunto importante. Pero esa diversidad de criterios y de intereses obviamente vuelve mucho más complejo cuál es la fórmula mágica para financiar la educación superior en Colombia. O sea, hemos hecho simulaciones, hemos presentado modelos, pero cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque todos los actores, cuando se sientan a la mesa, obviamente están reivindicando sus intereses, que resulta, pues, obviamente loable, porque queremos un sistema de educación superior cada vez mejor. Entonces, frente al primer punto, que es la financiación de las IES, el origen del problema básicamente se resume en estas frases que ustedes pueden ver, que pueden leer ahí. A nivel global, nosotros tenemos en el concierto internacional un bajo nivel de gasto per cápita en educación terciaria. Me voy a adelantar para que ustedes vean acá. Ustedes pueden ver, Colombia en promedio se está gastando cerca de 2.682 dólares, por lo que representaría algo así como el gasto per cápita, que si uno lo compara con países latinoamericanos o con otros en el mundo, pues obviamente fíjense que hay una lista muy grande de países que invierten mucho más en el tema de lo que es el gasto público frente a la educación superior. Eso es un punto importante porque eso demuestra que el sistema necesita recursos. ¿Y por qué necesita recursos? Por una cosa muy elemental, porque la ley 30 nació desfinanciada. Y como nace desfinanciada, pues por supuesto que nosotros en el contexto internacional nos vemos muy atrás frente a muchos países. Otro asunto importante, ¿por qué nace desfinanciada? Porque las necesidades del sector caminaron por un lado y la forma como se financiaba el sector iba por el otro. Entonces eso generó un hueco, una brecha, que se refleja en una cosa que es relativamente sencilla, y es que los aportes de ley per cápita, que es coger, por el caso de las universidades, lo que le dan a las universidades por transferencias, dividido el número de estudiantes, ese aporte per cápita no coincide con el costo real per cápita, o sea, lo que cuesta formar un estudiante. Desde ahí viene el problema, porque en nuestras universidades, como en muchas y tú, el problema es que nosotros tenemos matrículas sociales. ¿Y qué son matrículas sociales? Matrículas que no están asociadas al costo. La mayoría,
la mayoría de IES en Colombia tienen matrícula de tipo social, es decir, no ligadas al costo. Ya hay IES, también hay que decirlo, hay IES públicas que tienen matrículas asociadas a sus costos. O sea, ustedes ven IES que perfectamente, donde la matrícula vale 5 millones, 6 millones, 7 millones. Y en otras, como la nuestra, donde la matrícula promedio no llega a los, creo yo, 500.000 pesos. Promedio. Entonces, claro, hay un desbalance. Entonces, ¿por qué nace la ley muerta? Pues porque los costos de lo que implica formar un estudiante aquí no los financia el Estado con sus aportes. Entonces aparece lo que llaman el desfinanciamiento histórico. ¿Y qué es eso de financiamiento histórico? Pues es lo que hemos tenido que poner las universidades a través de 30 años para poder cumplir nuestra función misional. Ojo, lo que hemos tenido que poner las universidades de gestión de rectores, vicerrectores, profesores, directivos, jefes de departamento. Aquí hay que moverse a conseguir recursos. Pero no crean que es ahora. No crean que el problema es de los últimos 4 años. El problema es del origen de la ley 30. Porque el profesor John Mario dijo una cosa muy cierta. Ojo, tenemos muchos más estudiantes que hace 31 años, muchos más profesores, más sedes regionales, más bienestar, acuerdo de concurrencia, sin negociaciones sindicales y miles de gastos que los recursos de ley no cubren. Entonces, ¿cómo se cubre todo eso? De la gestión de recursos propios, que más adelante me voy a referir a eso, porque ese es la mella, uno de los problemas de por qué estamos sumidos en un tema de gobernabilidad. El caos de la gobernabilidad es un asunto económico y es un asunto derivado de ese financiamiento histórico que nos ha tocado a todos asumir la financiación de la universidad. En el 2019, en el 2018 hubo un gran movimiento nacional promovido por estudiantes y profesores donde se logró que el gobierno Duque inyectara recursos adicionales. El gobierno del presidente Petro continuó con esos recursos adicionales. Eso ha sido importante porque nos hemos apalancado. Esos recursos han ayudado, por supuesto que han ayudado. ¿Y para qué han ayudado? Pues para contener la crisis. Lo que pasa es que y eso es otra discusión que vamos a dar, y es que esos recursos adicionales, pues obviamente nos han ayudado mucho. ¿Para qué nos han ayudado? Para que esto se mantenga, para que esto pueda funcionar. Y ojo, no es para que esto crezca más. Porque si esto crece más, entonces los recursos no alcanzan. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y hoy estamos muy preocupados porque la sostenibilidad del sistema comienza a tener problemas. ¿Por qué? Porque cada vez más nosotros estamos discutiendo recursos adicionales para el año siguiente, pero no estamos discutiendo el problema de fondo. Y como no estamos discutiendo el problema de fondo, este gobierno se va en el 2026 y de ahí para allá, ¿qué va a pasar? Entonces, las sendas de sostenibilidad que hemos venido construyendo a través de distintos instrumentos que tenemos, nos están mostrando que después del 2026 se va este gobierno y no sabemos qué va a pasar. Porque, ojo, no hay todavía una ley de educación superior. Y pues ojalá este año podamos hollar con eso. Entonces, fíjense en algunos datos que confirman eso. Miren, por ejemplo, esto. Y es importante que ustedes se ilustren con la información. Mire, aquí hay 2 gráficas que muestran lo que es la composición presupuestal en materia de ingresos del sistema universitario estatal. Y es muy fácil entender esto. Tenemos 2 gráficas que son similares, pero tienen una composición distinta porque el sistema presupuestal de las universidades y en general de las instituciones de educación superior cambió en el 2020. Por eso ustedes ven una serie que es 2021, 2022, 2023. Hay una clasificación y hay otra que viene hasta el 2020. Pero en cualquier caso, miren el lado izquierdo. Las rentas propias están pesando en promedio cerca del 38% de los ingresos ejecutados en estos 3 años. O sea que la gestión de recursos propios pone el 38% de los recursos. Y el resto se está financiando con los aportes de ley, que de hecho han crecido. ¿Y por qué han crecido? Pues por lo adicional que nos han entregado, no solamente el gobierno anterior, sino este gobierno. Eso pesa el 62.2%, que no dista mucho de lo que traíamos en el pasado. Claro, se ha reducido. ¿Por qué? Pues porque hay más recursos del Estado. Miren esta otra gráfica. ¿En qué nos gastamos eso?
¿En qué nos gastamos los aportes y las transferencias? Muy sencillo, la misma clasificación del gasto, y fíjese que en promedio más del 50% se va en gastos de personal. Y el resto, digamos cerca del 17%, es lo que necesitamos para operar. Sillas, seguridad, aseo, y miles de cosas que hay que trabajar en las universidades, porque no es solamente a punta de dar clase. No, no es solamente pagar el pago de la nómina. Lo que pasa es que el pago de la nómina pesa más del 50%. Y es importante, ¿por qué? Porque, y me voy a adelantar algo, los recursos adicionales se están yendo a pagar la nómina. Así de sencillo, hay que decir las cifras más adelante las vamos a ver. Entonces, ¿qué ha pasado? En el histórico, los aportes de la nación en promedio han pesado el 52.7% de los gastos de funcionamiento. Ojo, ahí no está la inversión, ahí no está el pago de la deuda. No, simplemente es para funcionar. Y para funcionar básicamente es nómina y algunos servicios generales. Entonces ven ahí la línea, la barrita verde es cómo va creciendo con el tiempo, obviamente los gastos de funcionamiento, porque nuestras universidades no paran, nuestras universidades son dinámicas, matriculamos más estudiantes, hacemos investigación, nos preocupamos por el bienestar, tratamos de mejorar las condiciones locativas. Ustedes ven nuestras instituciones, vayan a cualquier universidad, a cualquier institución de educación superior pública y se ve el esfuerzo por mejorar las condiciones locativas. Todas son universidades bonitas. Estuvimos en el Politécnico en estos días y hay un bloque muy bonito. ¿Eso de dónde sale? Entonces, fíjense que esos gastos de funcionamiento son crecientes y miren, las rentas propias también crecen y tienen que crecer. ¿Por qué? Porque no alcanza. Entonces, hay aquí una primera reflexión. Mientras que no discutamos hasta dónde queremos crecer y qué queremos hacer y qué tipo de instituciones queremos, no van a alcanzar los recursos para sostener ninguna, porque son dinámicas. Y los recursos no son tan dinámicos. Los recursos siempre están restringidos. Hasta el 2018 por el IPC y del 2019 para acá puntos adicionales. Y esos puntos adicionales le metieron a partir del 2024 una cuñita. Es que hay que financiar nueva cobertura. El profe lo dijo, 500.000 cupos. Escucha, pero si traemos un desfinanciamiento de 31 años y nos están diciendo que nos están dando recursos y que esos recursos tienen que ser para nueva cobertura, entonces los gastos van a erosionar y no nos va a alcanzar. Miren, por ejemplo, el problema del sistema, el problema histórico, ingreso, la línea verdecita, costo, ahí ven, por ejemplo, el ingreso per cápita frente al costo per cápita. Y fíjense que hasta el 2019, hasta el 2021, perdón, el costo estuvo por encima del ingreso. Esos recursos adicionales en los 2 últimos años, porque tenemos datos, porque estos datos se actualizan con el SNIES, sobre todo los de matriculados, porque los de ingresos los tenemos actualizados. Fíjense cómo la brecha ahí como que se está revirtiendo. Pero es 2022, todavía no tenemos datos de 2023 y 2024 para saber si efectivamente la tendencia sigue así. Pero ese es el problema. Esa diferencia es lo que nos tiene a nosotros con dificultades financieras en todas las CIE. No crean que solamente es en una, es en la mayoría. Porque como lo dije al principio, matrículas sociales. Y nosotros no le vamos a cobrar a los estudiantes una matrícula de acuerdo al costo. Esta universidad decidió hace más de 24 años que no se iba a financiar con matrícula. Entonces, obviamente implica un esfuerzo adicional. Fíjense en esto parece muy enredado, pero no es así. Y es para que ustedes se den cuenta, miren el izquierdo, la gráfica izquierda, la barrita azul es el crecimiento de los gastos de funcionamiento desde el año 2020, 2010, 2011. Miren cómo ha crecido los gastos de funcionamiento. Y la otra línea, la otra barrita, que es como naranja, es el IPC más los recursos adicionales que nos han dado. Y hay otra barrita que está como medio escondida, que es la gris, ¿cierto? Esa barrita gris es la brecha entre lo que crece, el crecimiento de los gastos y lo que nos han dado. Si ustedes son buenos observadores, se dan cuenta que esa barrita gris hasta el 2020 era positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento de los gastos era superior al crecimiento, a lo que nos daban. Y eso en la gráfica a la derecha es la línea naranja. O sea, en promedio,
en promedio. Eso es lo que nosotros llamamos técnicamente descalce. ¿Y qué es descalce? ¿Qué es descalce financiero? Un descalce financiero, miren sus bolsillos, cuando el bolsillo del gasto crece más que el bolsillo de los ingresos. Entonces uno está descalzado, ¿o no? ¿Y por qué se descalza uno? Pues porque no le alcanza, como en las familias. Uno llega a la casa y le dice a la esposa a uno, oiga, no alcanzo con lo que usted se gana. ¿Y entonces qué hago? Y hay muchas necesidades. Pues bien, fíjense ahí, las barritas grises comienzan a ser negativas en los 4 últimos años. Claro, son los años de los recursos adicionales, de los recursos por encima del IPC. Pero vean la línea azul como iba en el 2023. Gastos de funcionamiento, crecimiento 16.4. Y el año pasado nos dieron el 18.12. Casi que nos comimos lo que nos dieron. No ven la barrita chiquitica como se ve. Cuando uno mira y compara el descalce histórico, fíjense que aparece la línea azul de la gráfica a la derecha que dice, han servido. ¿Y para qué han servido? A ver, alguien del público me dice, ¿para qué han servido los recursos adicionales? Para contener el crecimiento de los gastos. Fíjense que si no nos hubieran dado recursos adicionales, esa brecha era más grande, pero nos han dado recursos adicionales, lo cual quiere decir que ha servido, que esa lucha del movimiento estudiantil y profesoral, de todo el sistema, dio resultados. Lo que pasa es que, ojo, esto continúa. Esto es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque si, por ejemplo, si desaparecen los recursos adicionales, otra vez la línea azul va a coger para arriba. Y ahí vamos a tener dificultades todavía mucho más grandes. Miren esto. Este indicador es un indicador, se los explico de la manera más fácil. Es brecha entre recaudos menos pagos. Como quien dice, si a uno le pagan, pues uno recauda su salario menos los pagos. Si eso es positivo, uno ahorra, ¿cierto? Si a uno, lo que uno se gana es mayor a lo que uno gasta, pues tiene un ahorro. Eso de disponibilidad efectiva se llama ahorro. Miren cómo ha crecido el ahorro. Miren del 2019 en adelante. Miren que todas esas 3 rayas o 3 líneas muestran crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado el ahorro con los recursos adicionales. Compárenlo con el periodo 2015-2018, en los cifras. Mientras que entre el 2015 y el 2018 era de 1.000 millones, pues ya el 2019 en adelante, digo yo, pues en términos, porque esos son billones, ha crecido. Pero hay un detalle ahí, fíjense. La línea gris son mejor. La línea azul son todo el sistema. La línea naranja son las 4 10 más grandes que concentran en la mayor parte del presupuesto. Y el resto son las CIEs. Entonces, ¿qué concluye uno aquí? Que sí, el ahorro ha crecido, pero ¿a quién le ha crecido más? Ahí se ve a quién le ha crecido más el ahorro, a las que están en la línea gris. En cambio, en las grandes, el ahorro es más pequeño. ¿Por qué? Porque son más grandes, porque tragan más recursos, porque tienen tienen una gran cantidad de necesidades históricas, no necesidades de hace 3 años. Entonces, esto confirma que esos recursos han sido importantes. Y esta senda hay que seguirla proyectando. Nos preocupa porque esta senda es creciente hasta el 2026, pero de ahí decrece. ¿Y por qué decrece? Pues no sabemos para dónde va esto. Miren aquí, yo no los voy a atormentar con estos datos, pero esto es lo que entregó de nuevos recursos el gobierno de Duque, que es básicamente, miren, lo que está con azulito, son los recursos adicionales por año. En el gobierno del presidente Duque, 1.36 billones de pesos. Y en el gobierno del presidente Petro, que es un gobierno que va a pasar a la historia porque hemos estimado unos recursos adicionales entre el 2023 y el 2026 de 5.18. O sea que, como lo dijo el profesor, y seguramente lo van a decir mis compañeras también, ha habido un esfuerzo muy importante y eso hay que reconocerlo. Por eso les muestro que vale la pena esta discusión que estamos viendo. Y como se ha dicho, esto es un momento histórico que hay que saberlo capitalizar a favor de nuestras instituciones. Miren, ahora viene el tema, la segunda parte es elementos y reflexiones. Y lo voy a plantear como algunas ideas sobre todo aquello que se ha venido gestando precisamente
en los últimos 5 años. Porque es que una cosa era el sistema hasta el 2018 y otra cosa es el sistema hoy, porque han pasado 5 años y en 5 años nos han entregado más recursos y es importante que evaluemos esos mayores recursos a la luz de las necesidades que hoy tenemos. Mire, elementos a considerar en la reforma. El primero, y es la realidad financiera que hoy están viviendo todas las IES públicas. Y es que hoy hay un trilema muy angustiante y es iliquidez, desfinanciamiento y crecimiento sin control. Ese triángulo va unido, no se puede separar. No podemos hablar simplemente, perdóname que hable así un poco como medio. Y es que el problema es de plata. No, el problema no es de plata. Claro que el problema es de recursos, pero hay otro problema. Y es que estamos creciendo como al ritmo de, yo no sé, estamos sin control. Un crecimiento que no obedece ni a la iliquidez que estamos viviendo, ni al desfinanciamiento. Entonces, ahí también toca hacer una reflexión. Los actores universitarios tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué tipo de instituciones queremos? Porque de lo contrario, vuelvo y lo digo con todo el cariño del mundo, no va a haber reforma que alcance para llenar las necesidades del sector. Dos, los impactos de la financiación adicional que nos han entregado 2010 y 2024 en materia de gestión de recursos ha generado unas fuertes asimetrías entre las IES. Y tenemos que también discutir eso. Esa es una conversación difícil que hay que dar dentro del sistema, porque todo el mundo habla de más recursos. Sí, pero es como en una familia. Hay unos que estudiaron, otros no estudiaron, hay unos chiquitos, unos más grandes, de todo. Y entonces, como esto es un sistema tan etéreo, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a distribuir los recursos. Porque hoy, y los datos confirman, que a las grandes se les están sacando los recursos para dárselos a las demás. Y eso no está mal. Lo que pasa es que cuando a uno que tiene necesidades le frenan el presupuesto, pues obviamente vamos a salir perdiendo todos. Ni le dan a las chiquitas lo que, perdón de eso de chiquitas, es universidades de menor complejidad, frente a otras que son de mayor complejidad, entonces vamos a tener problemas. Tres, la financiación adicional tiene que estar en función del tamaño de las IES. Y es una discusión fundamental, porque se está reclamando la necesidad de que nos den recursos igual como se le dan a las universidades de más tradición, y yo pienso que hay una diferencia. Y es importante que la ley de financiamiento tenga en cuenta que hay que corregir ese problema del financiamiento histórico. Porque si no se corrige, el problema va a continuar. Porque nos están condicionando los recursos a más cobertura, después dirán que quieran más grupos de investigación, después dirán que quieran internacionalización, después van a querer que resolvamos los problemas de la sociedad y con qué. O sea que hoy es importante atender la capacidad instalada vigente que tienen las instituciones. ¿Y cuál es la capacidad instalada vigente? Planta profesoral, grupos de investigación, en la financiación del decreto 79, las sedes regionales, la cobertura, el bienestar, las negociaciones con los sindicatos. Nosotros tenemos cinco sindicatos, los acuerdos de concurrencia y hay muchas otras cosas que es necesario poner en discusión. Entonces miren algunos elementos, miren esto. Si no resolvemos este triángulo, va a ser muy difícil concertar una ley que nos favorezca a todos. ¿Por qué? Porque hoy el principal problema de las IES es que tenemos muy poca liquidez. ¿Y ustedes saben para qué sirve la liquidez? Pues para financiar los gastos de todos los días. Eso es un problema. Es un problema bastante serio. Porque hoy la gestión de recursos propios que están haciendo las universidades y muchas IES, muchas ITU, se están yendo ¿dónde? En pagar la nómina. Entonces, inversión. Aquellos que creen que consiguen recursos para financiar inversión. Sí, pero es que en la práctica la necesitamos para pagar la nómina. Es una realidad de todas las IES. ¿Y por qué? Porque solamente el 52% de los aportes cubren el gasto de funcionamiento. Entonces, hay que conseguir recursos, obviamente, para cumplir con esas labores. Cubrir el desfinanciamiento. El SUE, al cierre del 2020, había calculado 17 billones de pesos que han puesto las universidades, en este caso las del SUE, para poder
cumplir su labor misional. Y reorientar el crecimiento. Y vuelvo e insisto, hay que ponerle límites al crecimiento misional. Si no se direcciona el crecimiento de cada institución, vuelvo y repito por tercera vez, no nos van a alcanzar los recursos. Y eso va en las discusiones de posgrados, los posgrados que queremos abrir, los nuevos pregrados que queremos abrir, los aumentos en digamos, las inversiones en bienestar, en sedes regionales. Todo eso hay que repensarlo y repensarlo en función de ese triángulo, porque de lo contrario, mire que vamos a tener dificultades. Fíjense aquí, miren, la gráfica de la izquierda es un índice de liquidez que se calcula, eso es a nivel contable, no los voy a atormentar mucho, pero haga de cuenta que usted coge el efectivo que usted recibe, haga de cuenta que coge su salario y lo divide sobre las deudas que tiene que pagar en el corto plazo. ¿Y eso qué le dice? ¿Cuánto de mi liquidez me va a sirve para pagar mis deudas? Pues mire, el mínimo exigido para las entidades del gobierno es 1.2. Ahí tengo solamente 3 daticos. Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander y Universidad de Antioquia. Están por debajo de 1.2. Es más, están por debajo de 1. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos menos de $1 para pagar las obligaciones de corto plazo. Eso es un problema. Miren, la Universidad Nacional está lejos. La Universidad Nacional tiene, por lo menos si usted ve en la línea amarilla, tiene más de 5 puntos. O sea, como quien dice, está sobrada de liquidez. Ese es el problema de liquidez. En estos días, no sé si ustedes se dieron cuenta, hubo un debate muy profundo en Bogotá con una universidad privada que pues, prácticamente declaró en crisis y mostró un indicador, el de liquidez, y tenía una iliquidez de casi de 1. Nosotros tenemos 0.3, entonces si por allá llueve, por aquí no escapa. Y la otra es lo que se necesita de capital operativo neto. O sea que fíjense en que las que están en barras positivas son las que más necesitan de capital operativo para poder financiar su operación. Entonces aquí hay que discutir. La gran mayoría de instituciones, excepto esas que ustedes ven ahí, tienen esos problemas de necesidad de capital de trabajo. ¿Y para qué? Para poder apalancar lo que llamamos nosotros el crecimiento normal de las instituciones. Miren estos gráficos. Aquí están la mayoría de universidades. Miren cómo ha sido el total de recursos adicionales a la base presupuestal, o sea, cogiendo puntos a la base y plan integral de la cobertura del SUE. Fíjense que la Universidad Nacional participa con el 14.8, la UDA con el 7.8, está la Universidad del Valle con el 6%, etcétera. O sea, en volumen nos dan más recursos, por supuesto, somos las universidades más antiguas, somos las universidades de mayor complejidad, somos las universidades que tenemos mayor número de estudiantes, etcétera. Pero cuando uno comienza a mirar esto y dice, por ejemplo, ¿cuánto pesan esos recursos dentro de los recaudos que reciben? Ya no somos los primeros, ya nos pasamos para la cola. Eso para nosotros, dentro del total de recaudos que nosotros recibimos, comienza a ser más bajo. ¿Y por qué? Porque aquí es mayor el esfuerzo por conseguir recursos propios. A diferencia de la gran mayoría, que para ellas sí representa un peso importante. Y cuando uno coge ese mismo dato y lo calcula sobre la base presupuestal, para los que están presentes aquí y para los que nos están viendo, la base presupuestal son los recursos que entrega el Estado para el funcionamiento de las universidades. Esos son recursos creados por Ley 30, que en este momento pues los tienen las universidades en más del 90% de sus recursos, porque pues parte de la debilidad de la Ley 30 es que desde que nació no consideró la red de instituciones técnicas y tecnológicas que hace 30 años pues obviamente no era lo que hoy es. Fíjense que estamos en la cola, las 3 universidades grandes o las 4, esos recursos con respecto a la base del periodo anterior son mucho más bajos que para otras. Miren y este es un dato muy interesante, es la disponibilidad efectiva, o sea, el ahorro. Ahí se dan cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos una disponibilidad efectiva negativa, mientras que la Nacional, la del Valle, la UIS y nosotros tenemos una
un bajo nivel de ahorro. Es decir, cuando uno coge el recaudo y le resta los pagos, ahí el tema comienza a cambiar. Miren este otro detalle, el crecimiento promedio de esa disponibilidad efectiva. Es decir, es como quien dice el crecimiento promedio del ahorro. Nosotros obviamente tenemos dificultades, nosotros tenemos un crecimiento negativo frente a las otras que tienen un crecimiento positivo. Pero no son solamente nosotros, también hay otras universidades que en el último tiempo esos recursos que nos han dado, comparados, restándole los gastos, pues obviamente implica que hemos hecho un esfuerzo todavía mucho mayor. O sea, a nosotros no nos alcanza. Esa es la realidad. No nos alcanza como al resto de universidades que están ahí. Y miren este dato sí que es interesante. Cierre de brechas. Esto significa ¿qué es el cierre de brechas? Lo que les dije ahora, es decir, cogen todos los recursos y los reparten. Pues bien, las que están a la derecha, en una zona, en un terreno negativo, eso, miren los recursos que le han dejado de entregar a la Universidad Nacional por entregarlos a las otras universidades. 289.000 millones. UEA, 103.000 millones. Univalle, 69.000 millones. UPTC, 16.000, etcétera. Este cierre de brechas, obviamente, genera un problema. Porque entonces estamos repartiendo los recursos. Me parece que es importante pensar como sistema, pero es que nosotros no tenemos resueltos nuestros problemas. Entonces, de unas a otras, eso se llama asimetrías. Y esas asimetrías es necesario que las discutamos en la reforma, porque así como está la reforma, de eso no se habla. O sea, todo el mundo quiere el número mágico. Entonces, ¿cuánto nos van a dar? Sí, pero ojo, y ojo con esto que voy a decir, nosotros vivimos de ilusión monetaria, nos conformamos mucho con lo que el Estado nos da, que bienvenido sea. Pero cuando uno mira los datos, dice, oiga, venga, pero estos recursos hay que discutir la distribución de recursos. Mire el promedio per cápita de esos recursos adicionales. Fíjese que de todas maneras en promedio, esos recursos que han entregado, si uno los divide por el número de estudiantes matriculados, pues tenemos que a la nacional per cápita equivale a 682.000, a la UEA 584, Univalle 474.000, y el promedio del resto son más o menos cerca de 400.000 por estudiante. O sea que si cogemos lo que nos han dado y lo dimos por nuestros estudiantes, pues ha aumentado ese per cápita. Miren el segundo elemento a discutir de la reforma, el segundo paquete. Y es lo que demuestran las gráficas anteriores, es que es necesario hacer una diferenciación de las IES por su grado de complejidad. No podemos hablar en forma general de todas, porque hay unas de alta complejidad, otras de mediana complejidad y unas de muy baja complejidad. ¿Y dónde está la complejidad? Pues en sus indicadores como estudiantes matriculados, valor de la matrícula, decreto 79, planta docente vinculada, personal administrativo, catedráticos, sedes regionales, acuerdos de concurrencia, recursos propios. Entonces, las universidades grandes son universidades de alta complejidad. No solamente por esos indicadores, sino también por una historia. Entonces, los recursos tienen que tener en cuenta eso, porque si no tienen en cuenta esa distribución, vamos a entrar como al cierre de brechas. Y ese es un problema que lo tenemos que conversar desde el tema. Lo segundo, y esto sí que es importante, hoy hay que hablar de un sistema global de educación superior que recoja a todas. Si seguimos hablando de universidades, por un lado, y de red y tú por el otro, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué no nos vamos a poner de acuerdo? Porque dentro del sistema universitario público, ya cerca del 40 o más de la oferta de los matriculados son de la red y tú. Entonces, de la red de instituciones técnicas y tele. Entonces, es importante que el nuevo esquema de financiación las involucre a todas. Y ahí creo que ahí está uno de los serios problemas que tenemos y es cómo vamos a congelar, cómo nos vamos a poner de acuerdo para que entremos en un modelo donde entran todas. Porque ya no podemos hablar solamente de que las universidades estamos por allá. Y eso. Lo segundo, la redefinición de la base presupuestal. Y creo que es importante tener en cuenta que hoy, más que el número mágico de cuánto nos van a dar, es que tenemos que discutir eso. Criterios de equidad para asignar los recursos, considerando que el funcionamiento actual,
considerando el impacto en el territorio, considerando los logros. Y creo que ahí debería haber, y pienso que en la discusión, profesora Mónica, usted que es muy activa, profesor George Mario, profesora Sara y profesora Sandra, es que hay que llegar a la mesa, Ana, venga, discutamos cuánto necesita cada universidad para funcionar. Y en vez de seguir pensando cuánto nos van a dar, es cuánto vale una universidad para que pueda funcionar de forma adecuada, sin tener los sobresaltos que hoy en día estamos teniendo. Esa debería ser una discusión sana, porque todas somos distintas. Y hay una cosa que no se puede dejar de un lado, los impactos de la financiación con rentas propias. ¿A dónde nos está llevando ese problema de apalancamiento interno? Y por último, los mecanismos de apoyo, que es necesario, porque en esto estamos hablando de las IES públicas. Bueno, ¿y las IES privadas qué? ¿Acaso no es una nueva ley de educación superior? Ahí no dice nueva ley de educación superior pública, dice nueva ley de educación superior. Entonces, no podemos dejar de lado las IES privadas. Es necesario que estén de forma activa participando, si bien sus intereses desde el punto de vista económico sean distintos porque son privadas, misionalmente también cumplen una labor. No sé cómo se va a resolver ese asunto, pero no pueden estar por fuera de esta discusión. Y quiero cerrar con esto. Mire lo que pasa con la financiación con recursos propios. Lo que algunos columnistas han dicho, una suerte de autofinanciación forzada para no desaparecer. Claro, ¿por qué estamos en la discusión de las rentas propias? Pues porque las necesitamos. Necesitamos los recursos para poder apalancar. Pero eso tiene muchos problemas. Uno de ellos, nos están llevando a una lógica empresarial inherente a lo que es la dinámica de la competencia de mercado asociado con la búsqueda de recursos a cualquier costo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la venta de bienes y servicios, los convenios interadministrativos, la consultoría, el pago de matrículas en posgrados, entre muchas otras actividades, nos están volviendo una universidad privada. Claro, es que hay que salir a competir. ¿Y uno con qué compite? Con costos, con calidad. ¿Ustedes creen que uno compite con el nombre? No. Entonces ahí hay un asunto privatizador. Y ojo, profesor George Mario, que el proyecto de reforma que el ministerio presentó el año pasado reconoce de manera muy clara la necesidad de que todos salgamos a buscar plata. La ola privatizadora. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene muchas repercusiones. Claro, eso no es gratis. Por ejemplo, a nivel interno, comienza la puja por la distribución de los recursos, que se traducen en fuentes de poder. Claro, es que los proyectos, la burocracia y las prácticas corporativas hacen que hayan unas unidades distintas a otras. Entonces, internamente, en todas las IES, se están dando esos problemas. ¿Problemas de qué? De poder. ¿Y por qué de poder? Porque hay unas unidades que son más fuertes para conseguir proyectos. Unas unidades que tienen más burocracia que otras. ¿Y yo por qué no tengo el equipo? Es que usted no consigue proyectos. ¿Cuántos recursos consigue usted? Y prácticas corporativas que obviamente van cambiando la dinámica interna. Entonces, hoy que estamos encontrando en muchas IES, la gente le tiene pereza a la investigación, le tiene pereza a la docencia, lo digo, no todos afortunadamente, porque muchos se están metidos en la ola privatizadora. Es que ¿dónde están los recursos? En la extensión. Entonces, ¿cuáles son los problemas típicos que tenemos en nuestras universidades? Que mucho profesor no quiere dar clase en pregrado, quieren trabajar en posgrado porque en posgrados pagan la hora muy bien, quieren estar en proyectos, el plan de trabajo es un plan de trabajo que hay que discutir, es que no nos tiene por qué dar temor discutir esos asuntos. Entonces, claro, todos esos recursos, además de lo que estoy mencionando, dependen mucho del ciclo de la economía. Si la economía va bien, esos recursos fluyen. Si la economía va mal, los recursos no van mal. Y también de la gestión de los directivos. Y por último, los problemas de poder que estamos viendo en muchas IES es el resultado de eso. Afianzamiento y lucha por el poder. Son recursos. Los seres humanos somos así. Las organizaciones somos así. Entonces, a esto hay que ponerle cuidado. Reflexiones finales, profesora Mónica. Las preguntas No, pero las mías. Reflexiones finales. Para nadie, necesitamos, está en juego la sostenibilidad, está en juego el futuro. Ojo, mientras que tengamos problemas de caja, no podemos seguir creciendo como vamos.
Y eso es una discusión interna que todas tendremos que dar. Hoy los recursos adicionales a la base tienen que cubrir el desfinanciamiento y no nuevo gasto, porque entonces el problema no va a desaparecer. Es ideal separar lo que es la capacidad actual de funcionamiento de lo que son los nuevos costos para atender la cobertura. Y miren un asunto que era vox populi en el sistema universitario. Hasta el año 2018 todo el mundo decía, denos el 4 puntos, IPC más 4 puntos. Pues bien, en los últimos 5 años nos han dado no solamente el IPC, sino 4.33. 4.33. Y eso, ustedes han visto, nos han ayudado, por lo menos para apalancar, por lo menos para pagar la nómina. Pero ojo, sin comprometer gasto adicional. O sea que si le meten a los recursos adicionales más cobertura, y entonces ¿cómo vamos a hacer para sostener el futuro? Y simplemente termino con esto. Hoy nos dan IPC más 5 puntos, más 4 puntos por plan de interés de la cobertura. Para el 2024, en teoría, están repartiendo 9 puntos adicionales a la base. ¿Por qué no es suficiente esto? Hay dos razones. La primera, los recursos adicionales en el plan integral de cobertura no financian los costos por estudiante. Eso hay que decirlo. Entonces, las IES están asumiendo una nueva estructura de gastos de funcionamiento. O sea que ese programa están haciendo desfinanciado, porque lo cargan a la base, pero es que la base es el funcionamiento de toda la universidad. Y lo otro, por cierre de brechas, este año no nos van a dar el 9%. Por lo menos a la Antioquia, en el borrador que conocimos, es el 4.6. A la Universidad del Valle, el 4.8. A la Universidad Nacional, el 3.32. Eso es lo que van a dar este año de recursos adicionales, porque como hay que darle a todas, por supuesto que a otras les van a dar más. Pero miren este ejercicio. El IPC el año pasado fue 9.28. Si ustedes le suman el incremento salarial por acuerdos sindicales para el 2024 es 1.6. O sea que eso equivale al 10.9. Y si sumamos 2 puntos por 12.79, el incremento salarial, por lo menos en muchas universidades, creo que en la mayoría de universidades públicas, fue del 12.9%. Un puntico más o un puntico menos porque ahí está sumando. A todas nos incrementaron el 10.9. IPC más 1.6. Y como hay 12.79 hay que sumarle por lo menos en la Universidad de Antioquia 2 puntos. Miren el incremento en la base presupuestal de la universidad. Este año fue 13.9. Si ustedes descuentan ese costo, si ustedes descuentan de 13.9 12.9, queda un puntico. Y con ese puntico habrá que hacer de todo. Puntico adicional. Pero resulta que de ese 13.9, el ministerio dijo, no señor, 1.8 es para cobertura. O sea, para nueva cobertura. Entonces quítele a 13.9, 1.8. ¿Cuánto da? 12.1. ¿Cuánto vale la nómina? 12.9. O sea que nos toca poner del bolsillo 0.8. Esa es la realidad financiera que hay que considerar en la discusión. En esas mesas hay que conversar de manera clara, transparente sobre la realidad financiera. Porque de lo contrario comenzamos a ver dilución monetaria. Entonces creemos que con el ICES, índice de costos de adopción, se va a resolver el problema. Y creemos que es den más recursos a la base. No, un momentico. En este momento lo que nos están entregando es exclusivamente para funcionar. Nueva cobertura, válido, comparto eso, pero eso requiere financiación por otra vía. Muchas gracias.